Hola a todos, bienvenidos a esta charla. Gracias por haberme invitado a este prestigioso evento. Mi nombre es Natalia Hilde Feinstein y soy una de las fundadoras de la Embajada Vía Buenos Aires. Agradezco mucho a la Embajada de Vía Mérida por la invitación y especialmente a Connie. Es un placer compartir con ustedes el tema de crowdfunding o mecenazgo colectivo para financiar nuestros proyectos, justamente en momentos donde la financiación, por el déficit de los bancos y por todos los temas que sabemos estamos pasando de la pandemia, se hace a veces complicado para llevar adelante nuestros sueños. Así es que voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado y espero que les resulte interesante. Bien, mecenazgo colectivo para financiar tus proyectos. ¿Por qué hablamos de crowdfunding o mecenazgo colectivo? ¿Qué significa esta nueva manera, o no tan nueva, pero sí tan interesante manera de financiar ideas? ¿Quién no tuvo como idea hacer algún proyecto social o sacar un libro, un cortometraje, tal vez armar una escuela? Y se encontró con que no tenía los fondos para hacerlo y entonces quedaba en el mero proyecto, sueño o ilusión. Bueno, a partir del mecenazgo colectivo, perdón que se salió la pantalla, ahí está. A partir del mecenazgo colectivo, esta idea puede concretarse. El crowdfunding, como se le llama al término en inglés, es la financiación colectiva, donde frente a una idea que necesita recaudar fondos para concretarse, contactamos a muchísimas personas que sean nuestros mecenas. En lugar de conseguir los aportes o la financiación de uno solo, se suma a mucha cantidad de gente, ¿sí? Por eso el nombre de crowdfunding, y en general se hace a través de Internet. Puede ser desde una página web propia o desde plataformas que funcionan con este sentido. Vamos a hablar primero de cuál es la estructura de una campaña de crowdfunding. Y ningún proyecto es chiquito para este tipo de financiación. Todas las ideas pueden ser financiadas a través del crowdfunding. Tengo una idea, ese es el primer paso. Hago un proyecto, ese proyecto hay que delinearlo, hay que llevarlo al papel y especialmente tiene que estar adaptado a un público objetivo. No me tengo que ir por las ramas, no es algo para todos, para cualquiera. Es para una determinada población que está pasando por una determinada situación. Luego está el público y entonces tengo que dar a conocer ese proyecto a la mayor cantidad de gente que pueda aportar. Entonces tengo que publicar ese proyecto en algún sitio que tenga mucha cantidad de gente que lo visite. Entonces ahí es donde las plataformas de crowdfunding cobran sentido, porque si yo lo hago en mi propia página web, tal vez no tenga la afluencia de público que necesito para que sean muchos mecenas que aporten un poquito cada uno para cubrir esa idea o proyecto que tengo. Luego viene la etapa de comunicar. Y acá abajo dice, tienes poco tiempo. Desde el momento en que yo publico mi idea, para empezar a juntar el dinero, hay un tiempo limitado. Entonces hay que tener armada toda una campaña de difusión que ya vamos a ir viendo más adelante cómo se realiza para que en poco tiempo mucha gente se sienta convocada a ser donante. Y finalmente viene la etapa de producción, donde yo produzco ese proyecto, esa idea. Si era hacer una escuela, debo hacer la escuela. Si era sacar un libro, tengo que editar un libro. Si era hacer un disco, una película, bueno, lo que sea, hay que concretar. Y especialmente hay que cumplir con lo prometido, porque una de las bases de las campañas de crowdfunding es que cada mecenas
va a recibir algo en recompensa o mejor dicho, en contraprestación por ese dinero que nos está acercando. Hay dos sistemas fundamentalmente de crowdfunding. Uno es el sistema todo o nada. Es decir, yo digo que para hacer mi proyecto necesito X cantidad de dinero y lo tengo que escribir en esa plataforma que está creada para ese fin, en ese presupuesto que voy a elaborar cuando planifico mi proyecto. Y si yo digo, por ejemplo, que necesito $5.000, tengo que llegar a cubrir el 100% del objetivo para que la plataforma me dé el dinero, ¿sí? Y se le pida a cada uno de los mecenas realmente de su cuenta bancaria. Mientras tanto, queda todo como en un limbo hasta que se concrete ese corto periodo de tiempo que dijimos que tenemos para concretar el reunir la cantidad de dinero. Si se consigue, se recaudan los fondos de cada uno de los donantes, y si no se consigue, no se recauda nada, ¿sí? Solo si se consigue, hay retornos y tengo que darle a mis mecenas aquello que les prometí. Pero hay otro sistema que tal vez es más apreciado, que es el sistema de todo cuenta. ¿Qué quiere decir? Que no importa si no llego al 100%. Entonces yo voy a decir, si recibo los $5.000, voy a publicar el libro. Si recibo el 75%, voy a hacer un libro digital y las primeras partes para seguir editando mi libro, y puedo hacer una siguiente campaña para reunir el dinero que me falta. Siempre entonces se recaudan fondos. Siempre entonces va a haber un retorno a mis mecenas, a mis donantes, y es válido para determinados proyectos, porque si lo que yo quiero es una obra completa, no puedo hacer una película por la mitad, ¿sí? Porque no estaría cumplida la idea. Yo tengo que saber que con un porcentaje voy a poder hacer igual una parte del proyecto que tiene sentido en sí mismo. Entonces, vamos a ver qué tipo de crowdfunding hay según la contraprestación o retorno que reciben quienes aportan esos fondos. Se hablan de 5 tipos de crowdfunding. El más conocido y el más utilizado para todo lo que tiene que ver con proyectos sociales o de emprendimientos es el crowdfunding de recompensa. Por ejemplo, yo digo, necesito o quiero editar este libro. Si me aportás $10, vas a recibir una postal autografiada. Si aportás $25, vas a recibir un ejemplar del libro en formato digital. Si aportás $50, vas a recibir un libro impreso, más un libro digital, más una postal. En general se van sumando las recompensas, ¿sí? Y después puedo hacer, si donás $500, vas a recibir 20 ejemplares para que puedas regalar a tus empleados de tu empresa o a tus amigos, ¿sí? Algo que sea tentador, hacer un aporte más grande. Ahora bien, hay otro tipo de recompensas que pueden ser, por ejemplo, el crowdfunding de inversión, donde cada mecenas va a ser un inversionista de mi proyecto. Y esto hay que estudiarlo muy bien, lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro tipo de crowdfunding es de préstamo. Vos me prestás este dinero, pero cuando yo culmine la obra, como estoy tan segura de que este proyecto va a dar dividendos, te voy a devolver ese dinero. Hay otro que es crowdfunding de donación. No tiene contraprestación. O la contraprestación puede ser algo virtual, puede ser aparecer en los créditos de la película, ¿sí? Pero no es que se le va a entregar algo tangible y que sea oneroso. Y el último puede ser el crowdfunding de donación a través de recompensas, donde hace una mezcla, una melange de dos de esas ideas. Algunas de las plataformas de crowdfunding, hay muchísimas, y en cada país cuando se pongan a buscar seguramente van a encontrar otras. La más famosa es Kickstarter, porque es de habla inglesa y entonces llega a todo el mundo. Si bien tiene algunas limitaciones para algunos países,
de casi cualquier lugar del mundo se pueden presentar proyectos. Después, para los latinos tenemos Ideame, que es totalmente en español y funciona muy bien. Después hay una española que se llama Lánzanos, Berkami, Goteo, Indiegogo. Indiegogo es una plataforma, después vamos a ver algunas categorías que tiene, pero es más para proyectos de tecnología. En cambio, Ideame tiene que ver más con proyectos sociales y de arte. Y Airfunding, que también la vamos a ver un poquito más adelante. Estas son plataformas de crowdfunding de inversión. Depende cuál sea nuestro proyecto, si lo que nos interesa es conseguir inversores, acá tenemos algunas, desde ya que cuando termine mi presentación, si me la piden, les voy a enviar estas filminas para que tengan toda la información. Y estas son plataformas de crowdfunding de préstamos. Como digo, en cada país puede haber otras plataformas y tal vez se hayan creado nuevas plataformas desde que hicimos esta presentación. Ideame, que fue la que les mencioné primero, es para los latinos, tiene estas categorías: artes visuales, emprendimientos, editorial, cine y video, artes escénicas y música. Si nuestro proyecto tiene que ver con alguna de estas ideas, vamos bien con Ideame, y además a mí me gusta mucho porque al ser en español, todos los proyectos son muy cercanos y es importante formar comunidad, además de darle difusión a mi proyecto, y entonces, si esta plataforma es para latinos, tal vez nos convenga porque ya nuestra comunidad se va a sentir también más a gusto en la plataforma y nosotros vamos a poder estudiar ese mercado haciendo correcciones a nuestro proyecto a medida que se van sumando los mecenas. Esta es Indiegogo, la que les decía, que tiene una gran área de tecnología e innovación. Fíjense que dentro de esa área tiene audio, equipos de cámara, educación, energía, moda y variables, alimentos y bebidas, viajes al aire libre, transportes, ¿sí? Hay muchas categorías dentro de lo que es tecnología e innovación. Después tiene obras creativas y proyectos comunitarios, ¿sí? En cada una de estas plataformas van a poder indagar para ver qué otros proyectos hay y tomar ideas. ¿Solo donaciones? Según la consideración fiscal del sujeto receptor de los fondos y del tipo de crowdfunding, podemos hablar de, si es crowdfunding de recompensa, estamos hablando de una venta, porque yo te digo, si me das $10, te envío una postal, en realidad te estoy vendiendo una postal por adelantado. Y sobre todo se utiliza mucho con la salida de libros o películas, porque en realidad yo le estoy vendiendo el producto antes de tener el producto terminado. Por eso decía que es importante hacer un estudio de mercado, porque a medida que se va lanzando, tengo que empezar a dialogar con mis mecenas, y hay muchos casos en los que los mecenas hasta proponen cómo va a ser el final de la película, se les da un backstage, se les da un tráiler, y a partir de eso ellos pueden ir proponiendo cómo seguir la historia, por ejemplo, y ser parte activa de esa obra que se está creando. Si es crowdfunding de inversión, hablamos de inversión justamente. Podemos hablar de préstamo o de donación. Ya les digo, a mí la que más me ha resultado y más me interesa es el crowdfunding de recompensa. Y acá tiene que ver con cómo elijo el tipo de crowdfunding que voy a hacer para mi proyecto. Si mi proyecto está en etapa inicial, tengo que empezar con recursos propios. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer un pequeño proyecto, primero armar el proyecto, y eso lo hago con fondos propios, tengo que armar un video de presentación, ¿sí? Luego, cuando el proyecto, la idea o el emprendimiento está en una etapa temprana, pero ya está empezando a producir, puedo hablar de crowdfunding de recompensas. Ahora, si mi proyecto ya está muy avanzado, está en etapa de crecimiento, me conviene conseguir inversionistas, porque yo ya sé a dónde voy a llegar con ese proyecto, lo tengo estudiado y sé que me va a dar dividendos. Entonces me conviene conseguir inversionistas. Y cuando ya está en una etapa mucho más avanzada,
y lo que quiero es expandirlo, lo que me conviene es pedir un crowdfunding de tipo préstamo para hacer crecer mi idea. ¿Qué costos tienen estas plataformas donde yo presento mi proyecto para que la gente me done? Más o menos un 5% de comisión se queda a la plataforma por hacernos este trabajo de darnos difusión, de alojarlo, de cobrar el dinero a la gente. Hay un 3% que tiene que ver con la comisión del sistema de pago. Después, en el crowdfunding de inversión, puede haber extras dependiendo cuál sea mi proyecto, y solo se paga si se recauda. Esto es así siempre. Si no hay recaudación, no tengo que pagar nada. Estos porcentajes de comisión es cuando cobro, ya sea por el de todo sirve o por el de a todo o nada. Pero cuando recibo el dinero, recién ahí yo voy a tener que pagar esta comisión. No pago por adelantado. ¿Qué fases hay en una campaña de crowdfunding? Bueno, como les contaba antes, hay una fase de planificación, donde yo tengo que armar y ser muy objetivo y tener mucha puntería, digamos, en qué es lo que quiero lograr, cuánto dinero va a salir, en cuánto tiempo lo voy a hacer. El proyecto tiene que ser muy transparente, tiene que estar bien delimitado, qué voy a hacer si recibo el 100%, qué voy a hacer si recibo el 70%, el 50% o el 25%, que es lo mínimo que podría llegar a recibir para que la campaña sea medianamente exitosa. Luego de la fase de planificación, viene la fase de preparación o pre-campaña. Todavía no subí nada a la plataforma. Empiezo a pensar cuáles van a ser las recompensas, tengo que armar el diseño gráfico de mis flyers, tengo que armar un video de presentación de mi proyecto. Ese video tiene que hablar de mí y de mi equipo. Los proyectos que más recaudan no están hechos por una sola persona, sino por un equipo, ¿sí? Y es importante presentar en ese video a todo el equipo para contagiar a más gente a donar, que vean que hay un gran equipo de personas detrás de esa idea y que no es una persona en solitario. Luego empieza así la fase de la campaña. Anoto mi proyecto en la plataforma y ahí se larga la campaña. Y generalmente hay un tiempo límite de un mes. Algunas plataformas nos piden que en el momento del lanzamiento tenemos creo que 10 días para juntar un 10%. Y ese 10% tiene que ser de nuestros amigos, familiares, ¿sí? Como que la plataforma quiere asegurarse que nosotros tenemos un proyecto sólido y que ya tenemos seguidores, que no vamos a esperar todo de la plataforma. Algunas no le dan difusión hasta que ese 10% no está acumulado en la campaña, ¿sí? Hay un link al que solo yo puedo entrar y aquellas personas a quien se lo comparto, cuando se reunió ese 10%, se da difusión de toda la población. Y luego viene la fase de post-campaña, que es, una vez que se recaudó el dinero, empezar a entregar las recompensas y concretar la obra, que a veces puede llevar su tiempo, porque muchas veces es una demo lo que se hace, ¿sí? Y es un tiempo considerable el que lleva. Todo eso tiene que estar bien explicitado en la campaña de planificación. Hay 4 acciones clave en la fase de planificación. El primero, como les decía, era plantear la estrategia de comunicación. ¿Qué publicidad voy a hacer? ¿Va a ser todo orgánico? ¿Voy a hacer publicidad paga en Facebook, en Google? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cómo voy a hacer esas piezas de comunicación? Que ya las tengo que tener hechas. Y si yo no soy un buen diseñador gráfico, conviene sumar a alguien a mi equipo o pagarle a alguien para que lo haga, porque es fundamental la comunicación para que el proyecto sea exitoso. Luego hay que plantear cómo va a ser la estrategia de recaudación y tener en cuenta cuántos donantes de tanto dinero necesito, cuántos donantes, para ir ajustando las campañas a medida que veo que empiezan a aparecer las donaciones. Luego hay que realizar este diseño de campaña y, fundamental, distribuir las tareas en el equipo. Como dijimos, nunca un proyecto de crowdfunding de una sola persona va a llegar al éxito fácilmente. Siempre se requiere de un equipo. Luego,
tengo que tener en cuenta que en la pre-campaña tengo que contactar al círculo de los FFF, es de los familiares, de los amigos o fools o de aquellos que donan por donar y de los verdaderamente fans, ¿sí? Entonces, tengo que armarme una agenda y decir, a ver, ¿quiénes me podrían donar? Hago la lista de personas y los voy a ir llamando uno por uno a los primeros para contarles mi proyecto con total claridad y preguntarles si ellos donarían $10 o $5 o lo que sea que haya puesto como pasos intermedios de donación. Entonces, tengo que hacer este contacto previo con los colaboradores y conviene que lo haga el propio creador del proyecto, que es quien tiene todo el entusiasmo y el que va a poder dar respuesta. Después, más adelante, puede ser que yo hasta contrate una agencia de telemarketers, pero ahí queda en manos de otro y si hay preguntas, tal vez no las sepan responder todas. Luego, es muy importante hacer un acto de presentación de campaña. Entonces, esto tiene que estar planificado. Puedo hacer una reunión, que puede ser un té, un after office, una reunión por Zoom, ¿sí? Pero hacer mucha expectativa, crear las redes sociales para mi proyecto, ¿sí? Y hacer un lanzamiento de campaña, igual que la que hacen los políticos cuando se anuncia algo que van a hacer. Y finalmente, preparar las notas de prensa. Me conviene armar ya las gacetillas y mandárselo a todos los medios de comunicación, locales, provinciales, nacionales, ¿sí? Dependiendo la envergadura que tenga mi proyecto, y buscando aquellos periodistas que sean afines al tema que nosotros estamos preparando nuestro proyecto de crowdfunding. Luego hay 4 opciones en la fase ya de campaña. Tiene que ver con el seguimiento de las métricas. Tengo que todos los días abrir mi computadora y ver quién donó, quién no donó, qué dijeron, qué opinaron, cuántas visitas tuvo la página, de dónde provienen esas visitas y ver cómo voy haciendo la publicidad. Piensen que esto es en un corto periodo de tiempo que puede durar un mes tal vez. Entonces, la comunicación va a ser intensa y yo tengo que actualizar mi campaña según cómo la gente va respondiendo. ¿Para qué? Para hacer mejoras en mi campaña y tener más éxito. No puedo dormirme, ya está todo hecho y esta es la campaña que va a correr durante todo el mes. Tengo que mantener viva a la comunidad. Estas ya son acciones de la fase de post-campaña. Una vez que tengo una cantidad de seguidores y yo todavía estoy creando mi película, mi libro, mi proyecto, sea el cual fuere, tengo que ir informándole a esa comunidad cómo voy avanzando, hacer que ellos contagien a otros también, ya tal vez no para que sean donantes porque ya reuní el dinero, pero sí para que cuando sea el lanzamiento pueda tener más ventas o más retorno. Hay que empezar a producir las recompensas, dependiendo qué tipo de recompensas propuse, recibir el feedback y analizarlo y tenerlo en cuenta y entregar esas recompensas a medida que voy avanzando. Hay un ejemplo que se llama Pebble, que es este reloj digital, que fue la campaña más exitosa de la historia de Kickstarter. Reunieron más de 10 millones de dólares en muy poquito tiempo. Antes de que el producto se produjese en serie, Pebble ya había reunido a más de 68.000 personas, ¿sí? Que donaron más de 10 millones de dólares a través de Internet y tuvieron 15.500 comentarios en la web. Obviamente que este era un proyecto muy deseado, era un producto muy apetecible, pero además hubo una campaña paga muy importante atrás de ello, pero que fue recompensada con creces. Entonces piensen siempre las campañas de difusión pagas como una inversión y no como un gasto, porque muchas veces nos van a traer esos donantes que necesitamos. Otros casos de éxito. Este es el de una bicicleta, ¿sí? De caña de bambú. Es un tema, como saben, el de cuidado del ambiente y el de todo lo sustentable, que está muy en boga, especialmente en los jóvenes. Recaudó el 100% de lo que se había propuesto en tan solo 12 minutos,
¿Cómo lo lograron? Lograron reunir más de 5.500 euros con más de 65 mecenas, haciendo una efectiva campaña previa, una pre-campaña donde fueron llamando a la gente y entusiasmándola, tanto que en 12 minutos llegaron a recaudar. Ahora, en las plataformas, una vez que llegué al 100%, puedo seguir recaudando, porque yo me propuse eso para fabricar tal vez 50 bicicletas, pero después no quiere decir que no pueda ir por 100, 200 o 500 bicicletas. Pebble, como les dije, recaudó el 100% en 8 horas, ¿sí? Recaudaron en total durante toda la campaña más de 10 millones de dólares y tuvieron más de 68.000 mecenas. Y esta era una película que recaudó el 30% en 48 horas. Después vamos a ver qué importancia tiene el porcentaje y el tiempo que se tarda en recaudarlo, cómo impacta en la recaudación final. Bambú, que era la bicicleta, recaudó en total, cuando cerró la campaña, un 550% de lo que se había previsto inicialmente. Pebble recaudó 10.200% de lo que se había previsto, y Lendema, esta película, recaudó 230% de lo que había previsto inicialmente. Vamos a ver ahora las 6 reglas generales del crowdfunding. La primera, que vieron que yo les decía, recaudar el 30%, ¿en cuánto tiempo va a implicar? ¿Cómo va a ser el proyecto final? Si se recauda el 30% en 7 días, tenemos el 90% de probabilidades de llegar al 100%. Por eso la campaña hay que seguirla minuto a minuto y día a día. Esta es la regla del 30, 90, 100. Si recaudo el 30%, en 7 días, voy a tener el 90% de chances de recaudar el 100%. La segunda premisa, cuando se llega al 100% del objetivo dentro de la campaña, tenemos más posibilidades de seguir recaudando más. Es la regla del poder del 100. Una vez que llegue al 100 no me duermo en los laureles. Sigo recaudando porque mi proyecto puede crecer aún más. Bambú llegó al 100% en 12 minutos, recaudando en total casi un 600% de lo que se habían pensado, ¿sí? Entonces, tuvieron 65 mecenas, más de 350% en la primera semana, y el gran éxito estuvo en la comunicación que hicieron de esta bicicleta de bambú. La tercera idea dice la regla de las 4 C. Son importantes la comunidad, los costos, la comunicación y la colaboración. Son los factores críticos del éxito. Formar comunidad, darle difusión, sumar gente, evaluar bien los costos que me va a llevar la producción, cómo comunico y lo rápido que lo comunico, y conseguir colaboradores y formar equipo son los factores críticos en el éxito de la campaña. Miren ustedes cómo la comunicación es clave, que si no comunicas no recaudas. Esta empresa había juntado 275 mecenas y teniendo el 80% del recaudado fracasó. No llegó al 100%. ¿Por qué? Porque tuvo apenas 11 comentarios y 12 actualizaciones. En ese mes no hicieron el seguimiento para activar esa campaña de comunicación y para lograr que esos 275 mecenas sean a su vez divulgadores y que hubiesen traído, miren, si con 275 recaudaron el 80%, si solo un 20% más hubiesen contagiado a otros, hubiesen llegado al 100% de lo recaudado. Después, la cuarta idea, las tareas de producción, gestión y comunicación se deben distribuir en el equipo. Ya sabemos que el equipo lo es todo y que una sola persona no puede hacer todo. No puedo estar en la producción de la película, del libro, de los regalos, en la gestión, en la comunicación, en los medios, en responderle a la gente. Necesito un equipo, por eso, para plantear el proyecto tengo que contar con entre 5 y 10 personas, ¿sí?
Una campaña recauda más al principio y al final que en las semanas intermedias. Por eso se habla de la regla de la U. Al comienzo y al final es donde, igual que en una maratón, ¿no? Largamos fuerte, después nos establecemos y al final sacamos energía de donde no tenemos para llegar a la meta. Bueno, con las campañas de crowdfunding pasa lo mismo. La sexta idea me dice que entre el 1 y el 3% de las visitas que tenga una campaña se transforman en mecenas. Esto parece muy poquito. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Muchos de ustedes, si son emprendedores, ya habrán escuchado hablar del embudo de venta, ¿sí? Para que una persona concrete un call to action, para que una persona haga aquello que yo quiero, en este caso, que sea donante, tengo que captar a mucha gente en la parte ancha del embudo para que finalmente entre el 1 y 3% de las visitas sean donantes efectivos. Entonces piensen cuántos donantes necesitamos, ¿sí? Y esto lo voy siguiendo semana a semana para ajustar e invertir más en mis campañas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diseño de la campaña, cómo tengo que hacerla. Primero que nada, el logotipo y las imágenes de las recompensas y del equipo son claves en el éxito. La gente confía en otras personas. Entonces, primero que nada, voy a hacer un logo que identifique a ese proyecto que yo quiero porque es más fácil de contagiar. Ustedes saben, los que estamos en VIALAB, que nuestro logo, que nuestro gesto de saludo son importantes porque forman a la tribu. Entonces, el logotipo es importante. Las imágenes de las recompensas que resulten atractivas y que la gente diga, uy, qué lindo, me voy a ganar esto. Y finalmente, confiar en ese equipo de personas que están detrás del proyecto es muy importante. Luego, un objetivo de mínimos y una duración de 30 días son perfectos para tener el éxito. Recuerden que hay una duración corta que en general es de un mes de la campaña en sí, entonces yo tengo que fijarme que en la primera semana tengo que recaudar ese 30% para tener el 90% de chances de llegar a recaudar el 100% de mi campaña, ¿sí? Entonces, tengo que tener claros los objetivos. Finalmente, la descripción, armar un lindo video de campaña, un video que sea claro, que le contagie a la gente el entusiasmo que yo tengo por mi película, por mi proyecto, por mi escuela, por aquel proyecto que a mí, digamos, se me va la vida en eso, que yo tengo mucho cariño por eso que estoy haciendo. Bueno, tengo que buscar la manera de contagiar a los otros, y qué mejor que a través de un video que tenga que ver con la emoción, que muestre cuáles son los beneficiarios de ese proyecto, que muestre un avance del proyecto si ya lo tengo, que dé información clara sobre quiénes estamos atrás del proyecto para que seamos creíbles, ¿sí? Si ya hice otras campañas anteriores, u otros proyectos, esto también va a aumentar mi credibilidad. Y la 10ª idea es ser transparente en la gestión de la información en todas las fases de la campaña. Ya llevamos recaudados un tanto por ciento, ya vamos por un avance tal de las entregas. Todo eso tiene que ser muy transparente porque eso es lo que contagia a la gente a hacer que otros también se sumen a este proyecto, y mantenerlos siempre informados va a hacer que no se olviden del proyecto y que sumen a otros amigos. Ahora vamos a hablar un poco sobre estas recompensas, cómo las elijo, cómo las diseño, qué tengo que tener en cuenta. Primero que nada, las recompensas deben ser exclusivas, ¿sí? Quien es donante tiene que tener algo por adelantado, algo VIP, algo único para él, no lo mismo que van a tener todos. Si yo voy a hacer una campaña para un libro, no puede ser que la recompensa sea el libro, porque cualquier persona que el día de mañana va a una librería y lo compra, va a tener lo mismo que aquel que fue mi mecenas. No, el libro va a estar autografiado, la tapa va a ser exclusiva para ellos, van a tener una invitación a la Van Premier, por ejemplo. Las recompensas deben ser limitadas, por supuesto,
no es para todo público, es para aquellos que sean mis primeros mecenas. Y tienen que ser valiosas o percibidas como valiosas para mi público, ¿sí? Siempre la regla del poder de lo gratis. Entonces, recuerden que dijimos en un momento que las recompensas se iban sumando. Si aportás $10, vas a recibir un libro, una postal. Si aportás $20, un libro en digital. Y la postal te viene de regalo. Si aportás $30, vas a tener un libro en papel con la tapa autografiada, y el libro digital y la postal de regalo. ¿Sí? La palabra gratis es lo que el canto de sirenas para muchos. Hablábamos de cosas exclusivas, y acá vemos una impresora 3D. Yo puedo hacer que para esos mecenas, además de llevarse el producto final, se lleven algo de merchandising, un llaverito, algo que les recuerde y que les muestre y que los ayude a presumir que ellos fueron mecenas. Por ejemplo, si estoy haciendo una película, puede ser que tu nombre aparezca en los créditos. Y eso es único, y solo van a aparecer los nombres de aquellos que fueron los donantes de tal categoría, ¿sí? Entonces, deben ser los primeros en recibir privilegios, y esos privilegios deben ser diferenciadores. Por ejemplo, pueden ser parte de un grupo privado de Facebook, donde les voy adelantando cómo va el proyecto. Puedo ofrecer una cena con el equipo de creadores. Puedo ofrecer, todo dependiendo, ¿no?, de cuál sea el monto de la donación, entradas para el estreno o para la avant premiere que decíamos. Puedo ofrecer una videoconferencia exclusiva con el equipo creador donde ellos puedan hacer preguntas y aportar ideas. Puedo ofrecerles los 5 segundos de gloria haciéndolos aparecer entre los créditos. Puedo hacer una reunión, un after office con el creador. Les cuento un ejemplo. Yo fui donante en una campaña de crowdfunding de una película que se llamó La Educación Prohibida. Y el director de la película hizo un after office en un bar en San Telmo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue interesantísimo, porque ese día estábamos solo los primeros donantes y nos contaron cómo iba con la película y nos contagió su entusiasmo. Y después, el día de la avant premiere, había una remera de regalo para ciertos donantes que otros no tenían, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas a la gente le agrada mucho. La 12ª idea tiene que ver con las recompensas, que deben ser generosas, tangibles y abundantes. Nuevamente, generosas, yo tengo que poner muchas recompensas que se vayan sumando. Lo de tangibles no tiene que ver con que no sean virtuales, porque una postal digital no es algo tangible literalmente, pero sí es algo apreciado por esa persona. Y abundantes, cuantas más recompensas tenga, más cantidad de gente voy a poder captar. Puedo hacer una recompensa si donas $5, otra si donas 10, otra si donas 15, otra si donas 20, ¿sí? Porque la gente se entusiasma según lo que pueda su bolsillo, pero tiene muchas chances para elegir. En cambio, si yo hago 3 recompensas, si donas $10, $50 o $300, no hay intermedios para gente que tal vez $10 es muy poquito, pero $50 es mucho. En cambio, si puse en el medio una recompensa de 25, voy a tener más chances de sumar más donantes. Entonces, cuando planifico, tengo que pensar por lo menos 5 niveles de recompensas, ¿sí? Algunos piensan hasta 10, pero con 5 sería como el mínimo. Y también, a medida que va empezando la campaña, yo puedo agregar otras recompensas. Si me doy cuenta que mucha gente está donando de $5 y de $25, pero muy pocos donan de 100, agrego una de 50 si no tenía, porque quiere decir que a la gente le cuesta dar ese salto, pero que va a haber más cantidad de gente que puedan donar una cantidad de dinero intermedia. Los mecenas son clientes muy importantes, son los clientes VIP, ¿sí? Estos very important clients, y así deben ser tratados, ¿sí? Entonces, siempre que pueda reconocerlos, hacerles un llamadito, mandarles un mensaje de WhatsApp,
hacerlos sentir bien, porque esto hace que ellos contagien a otras personas nuevamente. Luego, en los proyectos y en las empresas tenemos claro que un proyecto puede ser B2B o B2C, es decir, entre personas, ¿sí? O entre empresas. Mi producto puede ser más destinado al público en general o más destinado a las empresas. En el caso del crowdfunding, mi proyecto tiene que ser B2 crowd, quiere decir a todo el mundo, tiene que ser masivo, pero no me tengo que olvidar del B2B y el B2C. Entonces, yo puedo hacer una recompensa que sea para el público, o varias recompensas que sean para el público, esto que decíamos, ¿no? Te regalo una postal, un señalador, un ejemplar del libro, una taza, una foto autografiada, una entrada para una van premier. Pero si yo quiero involucrar a la empresa, puedo poner, si donás tantos dólares o tantos pesos, vas a tener una mención destacada en los créditos. Eso es publicidad y las empresas pagan mucho por publicidad. Y si el objetivo de mi proyecto, de mi película, de mi libro, está asociado a la misión de esa empresa, posiblemente le interese aparecer en los agradecimientos de mi libro o en la contratapa o en la entrada del evento si lo que estoy preparando es una función determinada. Entonces, pensemos en recompensas que tengan que ver con las empresas. Por ejemplo, por lo que costarían 10 entradas a ver la película en el cine, yo para las empresas preparo paquetes de 20 entradas para que las regalen a sus clientes o a sus colaboradores dentro de la empresa. No me tengo que olvidar de nada y no dejar a nadie afuera. Vamos a llegar ya a la etapa de la comunicación y vamos a ver 6 reglas importantes sobre cómo comunicar, que nos van a servir no solo para un proyecto de crowdfunding. Primero, se deben hacer mejoras constantes en la campaña. Dijimos que cada mañana yo tengo que entrar y mirar mi plataforma y ver cómo vienen las donaciones. En base a eso, voy a resolver dudas y voy a comunicar diariamente cómo sigue mi proyecto y qué cambios o ajustes puedo hacer. Dijimos también que puedo agregar algunas recompensas, ¿sí? La regla de la constancia es importante. Luego hay, por ejemplo, una recompensa o una persona, una campaña de crowdfunding que hicieron mejoras en el diseño de la campaña y en la comunicación. Y pasaron a tener más de 50 mecenas, más del 75% recaudaron en la tercera semana, con 4 imágenes, 3 videos y 2 actualizaciones. Parece poquito, pero cuando ya empezó la campaña, es importante tener previstas de antemano estos videos porque no los vamos a poder hacer en el momento, ¿sí? Y las imágenes lo mismo. Por eso dijimos sumar al equipo un diseñador gráfico, alguien que nos haga la parte multimedia, o tener una campaña con una empresa de marketing que yo le pague por anticipado por este material. Porque tal vez una agencia de marketing no me va a poder hacer las cosas de un día para el otro. En Pebble, esta empresa que recaudó más de 10 millones de dólares, hicieron más de 50 actualizaciones en su campaña. Fíjense qué importante cómo iban escuchando al público e iban armando pequeños spots que sacaban todos los días uno o más de uno por día. La idea 16, son 20 nada más, es muy importante que haya presencia del proyecto en Internet para hacer crowdfunding. Yo les diría que es indispensable, más ahora en tiempos de pandemia. El boca a boca funciona y es cierto que yo puedo agarrar mi WhatsApp y empezar a contarle a mis conocidos y a mis amigos y pedirles que lo reenvíen, pero tiene que estar en Internet, tiene que estar presente en Facebook, en Instagram, tengo que hacer TikTok, ¿sí? Tiene que haber una identidad virtual consolidada y en la página donde yo voy a armar toda mi campaña, tienen que aparecer todas las redes sociales,
porque cuando la gente llega a la página de Indiegogo, de Goteo, de cualquiera de las plataformas de crowdfunding, y se entusiasma y le gusta, a lo mejor antes de hacer la donación, va a ir a ver mis redes sociales. Y si en mis redes sociales hay solamente un posteo o 3 posteos, perdió interés. Entonces tengo que tener de antemano hechas varias publicaciones, avances del trabajo, ¿sí? Cosas emotivas que contagien. Esto es lo que voy a preparar en la pre-campaña y lo voy a tener listo en mis redes sociales para que cuando el proyecto se lance en Internet, la gente ya encuentre material y cuando lo googlee aparezcamos en la primera página, cosa que sabemos que es muy importante. No podemos comenzar una campaña sin una identidad. En el caso de Bambú, habían hecho una primera bicicleta completa, por supuesto, y esa bicicleta estaba la foto en todos lados y era como la zanahoria que nos llevaba a yo quiero tener esa bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿es importante tener la imagen? Sí. ¿Hay que tenerla por adelantado? Sí. Y hay que comunicarlo en todas las redes sociales. Acá estoy mostrando una foto de la bicicleta, pero por supuesto que voy a mostrar la bicicleta con gente, en un ámbito, en otro, de adelante, de atrás, los detalles, fotos muy cercanas, ¿sí? Todo esto lo tengo que tener preparado de antemano. Un buen video de campaña puede aumentar hasta un 120% la capacidad de recaudación. Y si ese video es emotivo, si ese video me lleva a contagiar el entusiasmo a otros, va a ser totalmente efectivo. Entonces, no es fácil hacer un video. Es cierto que la parte del video donde habla el equipo es linda y el equipo contagia, pero a veces necesitamos tener a alguien con un ojo muy preparado para lo que es la filmación de videos, y yo les diría que inviertan un poco de dinero en hacer un buen video de campaña y no lo dejen librado a alguien que sepa o que tenga buena mano con el celular. Un buen video de campaña es un buen spot, tiene que estar preparado de antemano y tiene que tocar la fibra de la emoción, de la alegría. ¿Por qué? Porque si ese video está bien hecho, se puede hacer viral. Y si el video se hace viral, es lo que aumenta la capacidad de recaudación de mi campaña. La existencia, como decíamos, de un video de campaña aumenta hasta un 120% la capacidad de recaudación. ¿Qué tiene que tener ese video? La historia del proyecto, cuándo empezó, cómo empezamos. Tiene que mostrar claramente la dirección de la página web donde la gente va a encontrar más información sobre el proyecto. Yo, además de las redes sociales, tengo que tener un sitio web con toda la información. Tiene que ser cercano, tienen que hablar las personas involucradas en el proyecto y tiene que tener óptima calidad. No puede ser, como les decía, hecho así nomás con un celular. Y finalmente, el video tiene que hablar de las recompensas. A la gente le gusta escuchar qué es lo que va a ganar si aporta un tanto por ciento a este proyecto. La regla 18 del crowdfunding habla de estas 3 F que habíamos mencionado antes, ¿sí? A las 3 F clásicas de Friends, Family and Fools, es decir, los amigos, la familia y los que donan por donar. Fools a veces tiene una etimología que habla de tontos. No se refiere a que sean tontos, sino a aquel que dona porque sí. Hay gente que va a donar porque vio, le gustó. Hay que sumar a los fans. ¿Y cuando alguien se vuelve fans? Cuando yo les sigo dando información. Fíjense cómo cuando se va a vender el nuevo iPhone, hay gente que hace cola 1 o 2 días antes. ¿Lo hacen por el producto? No, lo hacen porque son verdaderos fans de la marca, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que lograr, que los fans amen tanto nuestro proyecto como lo amamos nosotros. Entonces, lo logro con comunicación, con emotividad, con cercanía, con no dejar nada librado al azar. La regla número 19 dice que se debe generar una comunicación boca a boca entre los mecenas potenciales. Como les dije antes,
la mayor parte del proyecto de crowdfunding va a ser por internet, va a ser por esa página web, por las redes sociales y por mi sitio web y por la plataforma, por supuesto. Pero también tiene que haber una parte humana del boca a boca donde yo me tome la molestia, está bien, si tengo 5.000 mecenas, esperemos que los tengan, no van a ser 5.000 llamados por teléfono, pero sí, si veo que esto va funcionando, generar que los 5 o 10 miembros del equipo se repartan y que cada uno por día llame a 10 personas. No saben lo bien que se siente la persona, lo very important person que se siente alguien que recibe un llamado de otra persona, líder del equipo, que nos cuenta con entusiasmo, estamos recaudando tanto y ya vamos preparando las recompensas, te queremos agradecer, sos parte del equipo, vas a aparecer en tal o en cual lado, vas a recibir esta recompensa, ¿sí? Eso hace que la persona se lo cuente por lo menos a su entorno. ¿Sabés que me llamaron de tal proyecto para decirme a mí que estaban contentos con mi donación? Y eso es la regla de los altavoces. Hace que esas personas sean más difusores de nuestro proyecto, que es lo que necesitamos. Y la regla número 20 dice que un acto presencial es un motor fundamental para motivar la recaudación de una campaña. Esta regla del en vivo, dependiendo qué momento y cómo esté atravesando la pandemia en nuestro país, puede ser presencial o presencial a través de un Zoom multitudinario, ¿sí? Pero que se haga en un tiempo real y que no quede grabado, sino que es algo diferenciador para aquellos que donaron hasta el momento y se ganaron estar presente en esa campaña donde les vamos a dar un adelanto de cómo va el proyecto, algo que sea motivador o tentador. Tal vez podemos invitar a algún actor, a alguna figura del deporte, a alguien que sea realmente apetecible, a que nos acompañe en ese evento y por supuesto lo vamos a difundir que fulano de tal nos está acompañando. Si el proyecto tiene que ver con lo social, no nos va a costar mucho. Siempre hay actores o músicos o cantantes que apoyan las causas que tienen que ver con lo social. Si tiene que ver con el emprendedurismo, buscaremos a alguien que sea emprendedor, empresario, a alguien que sea un gurú, a alguien que realmente atrape a la gente. Entonces, como conclusión, ¿el crowdfunding es fácil? Más o menos. ¿Requiere de preparación? Sí, requiere de mucha preparación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una idea clave que sea muy entusiasmante. Para eso tengo que cotejarla primero con mis amigos, con mis contactos y preguntar si yo puedo reunir el 10% de lo que necesito entre mis familiares y amigos. Tengo muchas chances de recaudar el 100%. Luego, ir siguiendo estas métricas. Si en la primera semana recaudé el 30%, tengo 90% de chances de recaudar el 100%. Y dependiendo cuál sea nuestro proyecto, tenemos que pensar en el todo o nada o en este todo sirve, todo cuenta, en esta otra modalidad para poder hacer algo si es que me lo permiten, ¿sí? Bueno, espero que se animen, espero que recauden para financiar sus proyectos, que ningún proyecto quede dormido por falta de fondos y que consigan un equipo de gente que se entusiasme como ustedes para concretar esa idea y que no haya ningún proyecto que se quede a mitad de camino. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, y que sigan en este gran evento. Gracias una vez más por invitarnos y esperamos que les haya resultado de utilidad. Finalmente, para los que quieran contactarme, me encuentran en Instagram como Natalia Gil Educ y ahí me piden la presentación y con todo gusto se las voy a enviar. Chau, chau, saludos.